Buenas tardes, Pepa. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirme. Sé que eres una persona muy ocupada, así que muchas gracias por recibirme. Gracias a ti por el interés. ¿Quién es Pepa Bueno? Pues una periodista, básicamente. Yo creo que el trabajo es muy importante, pero no lo es todo en la vida. Pero hay trabajos que estructuran una vida y, de hecho, el periodismo ha estructurado la mía. Así que soy una periodista. ¿Por qué decidiste dedicarte a esta profesión? Me recuerdo queriendo ser periodista de toda la vida. Es que no sabría decir por qué. Creo que me parecía un privilegio, ¿no? Estar allí donde pasaban las cosas, que eso era como una suerte enorme, ¿no? Y además te pagaban. Dices, hay un trabajo que consiste en estar donde pasan las cosas, yo quiero eso. Y era tan pequeña, me recuerdo de toda la vida queriendo serlo, que no puedo teorizar el momento de quiero ser periodista, no puedo. ¿Qué has aprendido de las personas, de los seres humanos que has conocido en tu carrera? A nivel personal, a nivel humano. Es una de las ventajas de esta profesión, ¿no? Porque te enseña mucho de la condición humana, estás en contacto con las personas, a veces en situación extrema, que es cuando el verdadero yo aparece. Aprendes mucho sobre las relaciones de poder, aprendes tantas cosas que eso te puede hacer muy crítica con respecto al género humano, pero también muy comprensiva, ¿no? Las dos cosas conviven. ¿Qué resaltarías, alguna noticia del día de hoy que te haya impactado? Hoy, como en los últimos 4 o 5 años, estamos pendientes de la economía. O sea que la pregunta es cómo van las cosas, cuáles son los indicadores, muy pendientes de la economía. Hablando de economía, hablando de estos últimos años, ¿cuándo vamos a estar bien? ¿Cuándo vamos a salir de esta crisis y de esta situación? Si yo lo supiera, no me dedicaría al periodismo, estaría en menesteres más importantes. Ojalá que sea pronto, ojalá que sea pronto. Son muchos años ya de crisis, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, hay muchas familias donde la crisis se vive día a día y ojalá que esto empiece a remontar. ¿Algún cálculo? ¿Hablamos de 10 años? ¿Hablamos de un año? No me atrevo, yo puedo citar a la gente que sabe, ¿no? Es imprevisible, claro, los que saben, los que se dedican al análisis de la economía no se atreven mucho a ponerle una fecha, no me voy a atrever yo. Pepa, ¿qué es el amor? El amor, pues el motor del mundo, ¿no? Al final el amor a un oficio, el amor a una persona, el amor a los hijos, el amor a los amigos, eso es lo que te hace levantarte cada mañana, ¿no? Mucho más que las teorías. ¿A qué hora te levantas cada mañana? Pronto, en torno a las 8 estoy en pie ya. A las 8 de la mañana, sí, porque tengo una hija con la que me apetece desayunar. La siguiente pregunta, sabes muy bien cómo es la situación en España, concretamente para los jóvenes. ¿Qué mensaje nos darías? ¿Qué nos dirías? Esperanzador, si es posible. A mí me parece una tragedia. Me parece una tragedia que tengamos tantísimos jóvenes como tú, con una preparación sobrada, muchísimo mejor y antes probablemente que nuestra generación, y que sin embargo no tengáis un horizonte claro para vosotros personalmente y para que esta sociedad recupere la inversión que ha hecho en vosotros. Yo soy muy mala para dar consejos, ¿no? Pero desde luego lo que no vale es desesperarse, tirar la toalla, pues hay que hacer lo que estás haciendo tú. De momento, moverse, pensar, crear, tomar la iniciativa, hacer cosas, tomar la iniciativa y tratar de buscar tu propio camino, puesto que los caminos habituales por los que uno se incorporaba al mercado laboral, por los que uno se convertía en un adulto responsable de su vida hasta ahora, eso está cambiando profundamente, eso está cambiando todo, y de momento hacer lo que tú haces, cosas, hacer. Hablando de cambios, ¿qué te parecen las redes sociales? ¿En qué ha cambiado las redes sociales a la sociedad y también a la comunicación, al periodismo? Pues mira, me parece que forma parte de nuestro tiempo y que ya determinan nuestra manera de relacionarnos, y que en sí mismas son maravillosos mecanismos de comunicación para los seres humanos en general y buenos instrumentos para tener pistas de lo que pasa para la profesión. Es decir, todo lo que ves ahí necesita que pase por el tratamiento informativo
No vale, cojo esto de aquí y lo suelto tal y como, no. Pero esto ya lo sabemos, ¿no? Es decir, dicen, no, es que no se puede contar lo que dicen las redes sociales. Hombre, pero te sirve para tener la antena desplegada, para saber en determinados círculos, pues qué se dice. Y luego, a partir de ahí, tú haces tu trabajo periodístico. Y para la vida, pues para la vida probablemente es la nueva plaza pública. Otra manera de relacionarse. Yo prefiero eso a la gente metida en su casa sin relacionarse de ninguna manera. O sea, prefiero que sea a través de las redes a que no sea a través de ninguna red. Te voy a hacer una pregunta que me acaba de surgir justo en este momento y es algo muy peculiar sobre tu acento. Tú eres sí. de Extremadura. Yo soy extremeña, sí. Eres extremeña. Sí. Sin embargo, a veces en los telediarios no se te nota el acento, pero a veces en algunas entrevistas he notado que sí que se te nota. Ya, yo tengo mucho acento del sur, pero empecé a trabajar muy joven en la radio y el primer director con el que trabajé me pidió que no utilizara mi acento, que hablara en castellano. Como tenía cierta experiencia en teatro clásico, yo sabía hacerlo, pues empecé a hablar en castellano sin acento ninguno. Y luego cuando ya tuve un director, otros directores y directoras que sí me permitían hablar con mi acento, ya no me salía. De modo y manera que cuando se enciende el piloto rojo y sé que estoy en el aire, pues sale este castellano, y cuando estoy relajada, como en una entrevista como ahora contigo, pues inevitablemente sale el sur también. Que está muy bien. Que está muy bien. Precisamente quería comentar, has trabajado, empezaste en Radio Nacional de España, ¿verdad? Luego estuviste también, colaboraste en Diario 16, has estado trabajando en Andalucía, estuviste en el programa Gente varios años, en los desayunos, ahora en informativos, has recibido varios premios, tanto tú como los informativos. ¿Estarás contenta? ¿Ha valido la pena? Estoy muy contenta y me siento muy privilegiada. Me siento una privilegiada absoluta. Primero porque he podido vivir de lo que me gusta, que me parece un privilegio total. Me lo parecía ya, pero ahora, en el contexto en el que estamos, privilegio total. Luego porque empecé con una empresa en Radio Televisión Española tan grande que me ha permitido moverme mucho de sitio y de ocupación. Yo que soy bastante inquieta y que me gusta cambiar, una casa de estas dimensiones me lo ha permitido, ¿no? Cambiar de ciudad, cambiar de medio, empezar en la radio, luego la tele. Tuve aquella colaboración con Diario 16 y esta última etapa con Fran Llorente como director de informativos en esta casa ha sido una delicia absoluta para un profesional del periodismo. Los premios nos gustan a todos, ¿no? Reconocen tu trabajo, el trabajo de todos los compañeros. Mejor informativo del mundo. Sí, decir eso es que es tan grande, ¿verdad? Es grande, ¿eh? Es grande, sí, es grande. ¿Y merecido? Pregunto. Yo quiero pensar que si nos lo dan es porque creen que lo hacemos, ¿no? Y además es un organismo muy serio el que lo concede y con unos baremos muy estrictos. Es un premio al trabajo de un equipo durante mucho tiempo, eso no es de un día para otro, ni es de un equipo pequeño. Esos son los servicios informativos de Radio Televisión Española, que son una máquina muy potente. Hablando de esta casa y hablando también antes de las redes sociales, dos preguntas en referencia. Una de ellas, una compañera tuya que utiliza mucho las redes sociales, Ana Pastor, y que además es una periodista muy reconocida, al igual que tú. ¿Qué te parece Ana Pastor? ¿Qué periodista y qué persona es Ana Pastor? Pues es una persona estupenda, es una compañera deliciosa, divertida y con la que me lo paso muy bien. Y me parece una gran entrevistadora. Es un perfil de entrevistador que no hay mucho en España, no hay mucho ese perfil de entrevistador como es Ana, ¿no? Que sin concesiones, ¿no? Ella busca sacar la verdad del entrevistado, ¿no? Todos en una entrevista buscan eso. Hay diferentes maneras de entender la entrevista y la que ella tiene pues es muy clara y muy evidente. Una gran entrevistadora y una compañera estupenda. Hay una pregunta que es que no puedo evitar hacerla. ¿Quién va a ser el presidente? ¿Quién crees? ¿Quién va a ser el presidente de esta organización de televisión española y el director o directora, presidente o presidenta? Te digo lo mismo que cuando me preguntabas cuándo acaba la crisis. Ojalá lo supiera. No lo sabemos. Eso tiene un proceso en el que lo iremos viendo, no lo sabemos. Yo no puedo aventurar un nombre, porque ya sabes además que en estos procesos siempre hay muchos nombres que suenan y naturalmente el que sea será. ¿Qué le pasa a la prima de riesgo? Que está nerviosa, ¿verdad? Está nerviosa. Está nerviosa. ¿Cómo ha entrado en nuestra vida? Porque hace 5 o 6 años la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de los periodistas, los que no hacían información económica, no manejábamos con esta soltura el tema de la prima de riesgo.
pues le pasa que está alta, ¿no? Y que es preocupante y que ojalá empiece la línea contraria a la que ha iniciado, ¿no? Ojalá empiece la línea descendente. ¿Cómo le explicarías a un joven, a un, por ejemplo, adolescente o a una persona joven, qué es la prima de riesgo, de forma muy sencilla y breve? ¿Qué le dirías? Es el grado de confianza que tienen los mercados para prestarnos dinero, ¿no? Dices, me fío de este señor, tanto, me fío de esta señora, tanto, ¿no? Para entendernos, porque luego eso tiene miles de matices. De hecho, tiene un nombre familiar, ¿no? La prima. La prima, y se refiere al grado de confianza. ¿España tiene confianza? ¿Damos confianza a día de hoy? Estamos viendo lo que dice la prima de riesgo, lo que dicen los poderes públicos y lo que dicen los que saben y los empresarios, los que están por ahí por el mundo vendiendo la marca España. Yo creo que estamos viviendo un momento muy convulso de redefinición de muchas cosas, no solo en España, también en Europa y en el mundo, y que estamos ahí en mitad de una tempestad tremenda. Pepa, ¿la educación, el sistema educativo en España es un fracaso o no? ¿Hay que mejorarlo drásticamente o no? A mí las grandes definiciones y las respuestas muy tajantes no me gustan, no las practico mucho porque me parece que la realidad siempre es más compleja, ¿no? Y que siempre hay más grises que blancos y negros y más matices, ¿no? Todos nosotros nos hemos formado en la educación, en el sistema educativo español y aquí estamos. Es verdad que nuestras cifras, cuando se contrastan con otros países europeos, pues dicen que tenemos deficiencias en algunas áreas específicas, en algunas materias muy concretas y muy necesarias, y que probablemente haya que reforzar, que tenemos un grado de abandono de la enseñanza secundaria peligroso. A mí eso me parece una tragedia tremenda, porque creo que a los 16, a los 15, a los 14 uno tiene que regarse, ¿no? Y ese es un drama, ese grado de abandono de la enseñanza secundaria. Bueno, pues pongámonos a mejorar, ¿no? Yo creo que este es el gran debate. Yo creo que este es el gran debate. El gran debate es qué sistema educativo queremos, dónde hay que mejorarlo, qué hay que reforzar, qué hay que eliminar. Este es el futuro, ¿no? Este es el futuro. ¿Falta más formación en valores humanos? Bueno, ¿y en hacer más tolerante a los niños y las niñas para el futuro? Yo creo que hay asignaturas específicas que se incorporaron al sistema educativo y otras transversales, ¿no? Valores transversales que se enseñan a lo largo de todas las asignaturas. Yo creo que la mayoría de los españoles hemos hecho 30 años magníficos de la historia de este país y educados en nuestra casa y formados en nuestras escuelas, ¿no? Y hemos dado un resultado bastante bueno. Es muy importante la educación y yo creo que hay que corregir, mejorar, poner y quitar, y que eso sí que se merece un gran debate nacional. Pepa, ¿la tauromaquia es cultura o es tortura? La tauromaquia forma parte de la historia de España y de la cultura española. Y es verdad que hay muchos ciudadanos en nuestro país que lo ven como una tortura al animal y un producto de otro tiempo. Yo entiendo las dos posturas aquí. Yo vengo de una juventud antitaurina y luego de una madurez en la que me enseñaron a ver los toros. Y puedo ser muy empática con las dos posturas, porque recuerdo todos los argumentos terribles que yo misma he ido repitiendo de ver al animal en la plaza, sufrir en la plaza, y sin embargo reconozco también la comprensión de ese espectáculo a la que he llegado cuando gente que sabía me ha enseñado a verlo. Entonces, yo no me atrevería, es que no. ¿te sientes en medio quizá? Me siento en medio, o sea, puedo ser empática con las dos posturas. De las muchas personas, para acabar en estos 3 minutitos que nos quedan, de todas las personas que has tenido el privilegio de entrevistar y las personas que han tenido el privilegio de ser entrevistadas por ti, ¿con qué 4 o 5 cosas importantes te quedas? Pues mira, me quedo con la capacidad de reflexión y de tolerancia del teólogo Miret Magdalena en mi plato de los desayunos, maravilloso. Me quedo con
la añoranza, la nostalgia de España, por ejemplo, de Antonio Banderas, cuando venía, que ha venido, que lo he entrevistado, y decía, pero si os sigo, si os conozco a todos, porque me sé todo, y efectivamente se sabía todas las noticias, todo lo que había pasado aquí, y yo decía, qué nostalgia tiene de España allí tan lejos, en Los Ángeles. Me quedo con la voz poética de Caballero Bonal, muy lúcida, muy viva. Se me vienen estas cosas a la cabeza, si me preguntas así grandes momentos, esa gente que sale así que dices, Dios mío, qué buen rato he pasado, cuánto he aprendido, qué gusto, ¿no? Seguir conversando, que al final una entrevista es una conversación. Precisamente hablando de aprender, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las claves para hacer una buena entrevista? ¿Cómo se hace una buena entrevista? ¿Qué le dirías a...? Pues como casi todo en el mundo y en periodismo. Primero preparar, mucha preparación. Tienes que preparar mucho una entrevista, tienes que saber casi todo del personaje, a mi juicio, al que vas a entrevistar, la persona a la que vas a entrevistar, y depende del formato, si es un formato audiovisual en el que el tiempo es tan importante, está tan tasado, hasta imaginarte por dónde te va a responder para tratar de tener preparada la repregunta, y una vez que la tienes muy preparada, sentarte enfrente y tratar de que fluya la conversación y de obtener verdad. Obtener verdad. Verdad de lo que cuentas y de cómo lo cuentas. Como lo cuenta él, que es el importante, ¿no? 3 últimas preguntas. A ver. La antepenúltima, ¿qué responsabilidades sociales tienen los medios de comunicación y las personas que trabajan en ellos? Yo sí creo en la responsabilidad social de los medios de comunicación. Yo creo que tenemos, lo he dicho muchas veces en esta entrevista, tenemos la enorme responsabilidad y el privilegio de disponer de altavoces que convierten lo que decimos nosotros en algo que llega a mucha gente. Vivimos en un mundo con una voracidad tremenda en el que la urgencia a veces se sobrepone a la importancia, y los periodistas tenemos que tener claro que hay que contar noticias, hay que intentar ser el primero, porque eso forma parte de esta profesión, pero más importante que contar una noticia y contarla el primero es contarla bien y ponerla en su contexto, ¿no? Yo creo que esa es la mayor responsabilidad, tratar de contar a los espectadores, a los oyentes, a los lectores, la verdad puesta en su contexto, ¿no? Desde un punto de vista honesto y asumiendo que te puedes equivocar, ¿no? Pero la actitud honesta es imprescindible. Te quiero enseñar una fotografía que me digas qué te parece rápidamente o qué te trae a la cabeza al verla o al pensamiento. Y si la puedes enseñar a cámara también. Pues es un horror de fotografía, ¿no? Es un horror que amplía el foco, que a veces nuestras propias preocupaciones nos hacen olvidarnos de que esto sigue pasando en el mundo a pesar de la prima de riesgo, a pesar de las caídas de las bolsas y a pesar de nuestras preocupaciones inmediatas. ¿Tiene solución? Pues debería tenerla. Hemos arreglado tantas cosas tan difíciles los seres humanos, me niego a creer que esto no tenga solución. ¿Y la otra imagen es esta? Necesita voluntad. ¿Por parte de quién? Pues voluntad de quienes tienen el poder. Y esta es una cola en una oficina de empleo, es decir, la noticia que cualquier periodista queremos dejar de dar, o sea, que llegue un día 2 de un mes en el que digamos que no hay personas en las colas de las oficinas de empleo, que se acabe esta tragedia, que es una tragedia. Y para acabar, ya no te quito más tiempo, las 2 últimas preguntas muy rápidas. ¿Qué le pides al futuro? Personalmente, en general. Como tú quieras. Pues yo pediría sensatez, pediría que esta crisis tan profunda, tan desconcertante, ¿no? Que nos tiene a todos sin saber muy bien, parece que algo se está moviendo, está claro, pero no sabemos hacia dónde, pues que esto no le cueste más a los que menos tienen, que es lo que viene pasando. ¿Eres feliz? Uy, la felicidad. La felicidad no es un estado permanente, ¿no? Son momentos puntuales que pertenecen a la esfera de lo íntimo. La felicidad es una cosa difícil, ¿no? Está muy bien los momentos colectivos, ¿no? De euforia, de alegría,
o compartir colectivamente la tristeza. La felicidad pertenece a la esfera del oído. Lo más importante que has aprendido en esta vida. Pues a tratar de ponerme en el lugar del otro. Empatizar. Pepa, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Gracias a ti. Muchas Gracias a gracias, ti. Pepa. Sí.